Hola, somos el grupo 6 y vamos a presentarles el caso Enron. En este trabajo analizaremos brevemente qué pasó, por qué se produjo el fraude y cuál fue el rol de estructuras como las BIE en la manipulación de información financiera del caso Enron. Para empezar quiero hablar sobre Enron. Antes del escándalo, esta empresa era considerada una de las empresas más innovadoras y admiradas del mundo y era un símbolo de éxito corporativo, ya que estaba en rankings, recibía premios e incluso era referencia académica como modelo de organización moderna. Pero todo esto cambió abruptamente porque de un día para otro se descubrió que gran parte de ese éxito era simplemente humo. La empresa había construido una estructura contable y financiera diseñada no para informar, sino para ocultar deuda y crear la ilusión de ganancias sostenibles. Lo importante aquí es que no fue un error puntual ni una mala decisión aislada, sino que fue un sistema completo, deliberado con el objetivo específico de manipular la información financiera. En el video que usamos como referencia, analizamos algo crucial. La cultura interna de Enron era extremadamente agresiva. Todo giraba alrededor de ganar siempre, incluso si eso significaba inventar resultados. Esa mentalidad permitió que las decisiones financieras y contables fueran justificadas internamente. El caso Enron tuvo consecuencias enormes, pues cambió la regulación de Estados Unidos, creó la ley Sarbanes-Oxley, transformó la auditoría y obligó a revisar profundamente cómo se evalúa el control en consolidación. Y justamente una de las prácticas claves que permitió el fraude fueron las estructuras llamadas BIE o Variable Interest Entities, que hablaré a continuación. Ahora sí, ¿qué es una BIE? Una BIE o Variable Interest Entity, que son su significado de las siglas en inglés, es una estructura utilizada en contabilidad y finanzas donde el control de la entidad no se determina por quién tiene la mayor cantidad de acciones, sino por quién absorbe los riesgos y recibe los beneficios económicos. En términos simples, una empresa puede no aparecer como dueña legal en el papel, pero sí toma las decisiones clave, asume riesgos financieros y obtiene beneficios. Entonces controla esa entidad, aunque totalmente no figure como propietaria. Este concepto es importante porque rompe la idea tradicional de control basada sobre el porcentaje de participación accionaria. Es decir, tener el 51 ya no es lo único que define quién manda. Algo clave que quiero aclarar es que las BIE no son ilegales. De hecho, se usan de manera legítima en muchos casos. Por ejemplo, para estructurar financiamiento, para superar riesgos operativos y para proyectos donde no se busca propiedad directa, pero sí control funcional. El problema aquí aparece cuando la empresa controla las BIE, se beneficia de ella y absorbe sus riesgos, pero decide no consolidarlas en sus estados financieros. Y eso permite esconder deuda, pérdidas o compromisos que debería aparecer reflejados. Y eso fue lo que ocurrió en Enron. La empresa utilizó las BIEs no como una herramienta financiera normal, sino como un mecanismo para ocultar obligaciones y maquillar resultados, donde la apariencia de un crecimiento que en realidad no existía. Primero, las BIE no son malas, son herramientas sofisticadas que existen para manejar riesgo y estructurar proyectos complejos. Su propósito original es totalmente válido en finanzas. Para explicarlo mejor, imaginen que su empresa va a entrar a un proyecto súper grande y arriesgado. Lo más práctico es crear una entidad aparte para que todo ese riesgo se quede ahí. Si el proyecto sale mal, no se arrastra toda la empresa. Es como poner una pared de seguridad. Ese es el primer uso legítimo, aislar y contener riesgos. Por ejemplo, si una empresa está desarrollando una tecnología nueva o un proyecto de investigación, lo mete dentro de una BIE. Así, si el proyecto fracasa, las pérdidas no golpean el balance principal ni afectan directamente a los accionistas de la matriz. El segundo uso es el financiamiento especializado. Una BIE permite que el banco evalúe solo el proyecto y no toda la empresa. Es decir, que el banco presta plata mirando únicamente los ingresos que ese proyecto podría generar. Eso hace la operación más clara y más manejable.
Y el tercer uso es la separación de activos. Muchas veces se crean valles para manejar activos específicos como carteras de préstamos o inversiones que necesitan tratamiento especial. Esto permite que inversionistas externos participen solo en ese activo sin tener influencia en el resto de la empresa. Ahora voy a explicar cómo Enron no solo usó las BAE para organizar, sino cómo también las usó para esconder. Enron tenía un problema enorme, como pérdidas gigantescas y un montón de deuda. Si eso salía en el balance, su acción iba a caer al piso. Su solución fue Andrew Fastow, el CFO, que creó un grupo de entidades y también los famosos Raptors. ¿Cuál es el truco? Era principalmente aprovechar una regla que en ese tiempo decía que si una entidad tenía al menos un 3% de capital externo, no era necesario consolidarla. Fastow cumplía ese 3% usando aportes mínimos casi simbólicos. Legalmente parecía independiente, pero en la práctica Enron controlaba todo. Y aquí vienen los dos movimientos clave del fraude. El primero fue que Enron le pasaba a estas BAE todos sus activos malos y su deuda para que desaparezcan de su balance. Y el segundo, que les vendía sus propios activos como si fueran transacciones reales y registraba esas ventas como ganancias. Era literalmente venderse a uno mismo para inflar resultados. Todo se sostenía mientras la acción de Enron estuviera alta, porque esas estructuras usaban sus propias acciones como garantía. Cuando la acción empezó a caer, las BAE colapsaron y toda la deuda que estaba escondida regresó de golpe a Enron. Ahí fue cuando se vino abajo toda la empresa. ¿Cómo un gigante financiero colapsó? En el 2001, Enron, una de las mayores empresas energéticas en el mundo, pasó a declararse en bancarrota. Lo que hoy te contamos es cómo pudo haberse evitado con la aplicación correcta de las normas internacionales de información financiera. En particular, hablaremos sobre la NIF 10, que nos habla sobre los estados financieros consolidados. En particular, esta norma define cuándo una empresa debe consolidar a sus filiales o entidades vinculadas dentro de sus estados financieros. Es decir, cuándo una empresa controla a otra y a su vez debe demostrar en sus resultados como un solo grupo. Para poder consolidar deben existir tres características. La primera es tener poder sobre la entidad. Segundo, la exposición hacia los derechos y rendimientos variables. Y tercero, la capacidad de influir en estos rendimientos. ¿Pero qué pasó exactamente con Enron? Enron creó empresas independientes, vinculadas, las cuales usaba para poder ocultar esas pérdidas o deudas que se habían generado en el ejercicio. En alguna ocasión también realizó algunas transacciones entre estas entidades vinculadas para transferir estos riesgos y pérdidas que fueron partes del balance, con lo cual mostró ganancias infladas mediante métodos contables bastante agresivos. Las entidades no eran independientes en su totalidad, pero Enron seguía exponiéndose a estas pérdidas, pero en los libros aparecía como si nunca existiesen, y por el contrario, aparecía que tuviesen ingresos. Al no consolidar esta información sobre sus otras empresas sobre las que tenía control, en los estados financieros aparecía una imagen distinta. Es decir, tenía menos pasivos, tenía utilidades infladas y los riesgos estaban ocultos. Lo cual, para el público y para los inversionistas, se mostraba como una empresa totalmente sana y rentable, pero que en el largo plazo terminó colapsando. De acuerdo con la NIF 10, estas empresas vinculadas sobre las que tenía Enron control y sobre todo podría tomar las decisiones, deberían haberse consolidado. Al consolidar estos pasivos y pérdidas, aparecería un estado consolidado, eliminando esas ganancias o esas pérdidas ficticias que inflaban sus utilidades. Recordemos que también la norma nos permite eliminar, al consolidar, las inversiones intragrupo, es decir, nada de ocultamientos. La NIF 10 no es una simple norma contable, es una herramienta clave para revelar la realidad económica de estos grupos empresariales. Su aplicación rigurosa protege a los inversionistas, da mayor visibilidad a los reguladores y también al público. Lo que pasa con Enron no debería de repetirse si es que se aplica esta norma. Nuestro papel como contadores, al estar en una empresa grande, es verificar si se cumplen estas estructuras de control y generar la consolidación del grupo. El market to market en el caso Enron. Enron utilizó la contabilidad market to market, que es un método permitido en ciertos mercados financieros, pero que la empresa llevó al extremo. Este método consiste en reconocer hoy el valor presente de los ingresos esperados en el futuro, incluso si esos ingresos eran altamente inciertos. En teoría, el market to market busca mostrar el valor actual de un contrato o activo.
En la práctica, Enron lo usó para registrar ganancias enormes e inmediatas apenas firmaban un contrato a 10 o 20 años. Inflaban resultados sin que existiera un flujo real y escondían los proyectos que salían mal, transfiriéndolos rápidamente a entidades externas diseñadas para ocultar pérdidas. Esta práctica fue clave porque creó una imagen falsa de crecimiento continuo, alimentando el precio de la acción y engañando a inversionistas y analistas. Era un sistema diseñado para siempre mostrar ganancias, aunque en la realidad los proyectos fueran un fracaso. El impacto en la valorización de Enron. El uso conjunto del market-to-market con entidades de propósito especial, que son las VIE, permitió que Enron manipulara su valoración de manera extrema. ¿Pero cómo lo hizo? Primero, que las VIE ocultaban deuda. Enron trasladaba activos defectuosos y deuda a entidades que aparentaban ser independientes. Como no las consolidaba, la empresa parecía tener poca deuda, alta rentabilidad y alto crecimiento, siendo todo esto al fin y al cabo falso. Segundo, los estados financieros no reflejaban la realidad económica. La NIF 10, que exige consolidar toda entidad donde exista control real y exposición a riesgos, habría obligado a Enron a incluir en su balance toda la deuda escondida, las pérdidas reales de los proyectos y la verdadera exposición al riesgo. Si se aplicaba la NIF 10, Enron habría mostrado un balance deteriorado y su valor de mercado jamás habría llegado al nivel que alcanzó. Y tercero, que el mercado valoraba una ilusión. Los analistas creían en cifras infladas gracias a las ganancias falsas generadas con el market-to-market, las pérdidas ocultas en las VIE y los precios de las acciones que fueron sostenidos artificialmente. Cuando finalmente se reveló la verdad, la acción colapsó en días y la empresa al fin y al cabo quebró. En este punto queremos resaltar las principales lecciones del caso Enron para la valoración empresarial. Lo primero es que no podemos confiar solo en los estados financieros que se ven bonitos. Enron parecía sólida porque su deuda real estaba escondida en entidades fuera de balance. Por eso siempre debemos revisar las entidades relacionadas y las VIE y evaluar si deberían consolidarse según NIF 10, porque eso cambia completamente la imagen económica real. También es clave leer las notas a los estados financieros, donde suelen estar los riesgos que no aparecen en el balance. Y finalmente, diferenciar las ganancias reales de ganancias infladas, como ocurrió en el market-to-market. En resumen, la valoración debe basarse en la sustancia económica y no solo en la forma contable. En conclusión, en el caso Enron, demuestra que el problema no fueron las entidades creadas para transferir riesgos, estas llamadas entidades de interés variable, sino que se utilizaron para ocultar deuda y pérdidas de manera intencional. Además, existieron vacíos contables, fallas de control interno y un uso excesivo del método market-to-market, que permitió inflar ganancias que en realidad nunca se generaron. Si hubiéramos aplicado los criterios actuales de la NIF 10, muchas de estas entidades habrían tenido que consolidarse, revelando desde el inicio la situación financiera actual. Este caso nos enseña que una empresa puede parecer rentable en los papeles, pero estar mal económicamente. Por eso, la lección final es que la valoración, la auditoría y el análisis deben enfocarse siempre en la transparencia y la sustancia económica, no solo en la apariencia.